Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a concluir nuestra enseñanza de cómo tener una limpia visión. Hemos estado estudiando la importancia de poder tener una cosmovisión correcta de nuestro alrededor, incluyendo la manera en cómo nosotros percibimos a Dios, la manera en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, la manera en cómo vemos nosotros a los demás. Y el día de hoy vamos a concluir la manera correcta que tenemos de ver las circunstancias que nos rodean. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 4, versículo 17 y 18. 2 de Corintios 4, 17 y 18. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí nos dice que toda circunstancia primeramente tenemos que entender que es temporal. Todo aquel problema que tú pudieras tener, toda aquella circunstancia por la que tú estés atravesando, hay que entender que es algo temporal, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por la desesperación en medio de una prueba, en medio de una circunstancia, eso va a minar nuestra fe, va a minar nuestro ánimo, nos va a impedir poder actuar con sabiduría en la situación. Pero cuando nosotros entendemos primeramente que las circunstancias y los problemas son temporales, eso nos da la oportunidad de poder saber que va a haber una solución y que Dios nos va a dar la sabiduría para poder salir adelante de toda circunstancia por la que nosotros estemos atravesando. Y bueno, eso nos va a permitir no desanimarnos y que nuestra fe no disminuya. Vamos a ver aquí mismo en 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7 es aquí mismo. Y dice: porque por fe andamos, no por vista. Cuando tú pones tus ojos y tu mirada en los problemas se van a hacer grandes, 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 y nosotros pequeños, y nos vamos a sentir indefensos ante la situación, nos vamos a sentir impotentes ante la situación. Pero dice aquí que el cristiano, el Hijo de Dios, es llamado a caminar por fe, no por lo que vemos momentáneamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe está enfocada en lo futuro, y en lo futuro que va a ser bueno. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pones tus ojos en las circunstancias actuales, ¿verdad? Y no caminas, no piensas en fe a lo que va a suceder en el futuro, eso puede minar tu ánimo, eso te puede restar fe, eso te puede impedir que tú puedas encontrar una solución para el problema que estás teniendo. Entonces, es bien importante que entendamos que el cristiano tiene que aprender a vivir por fe, no por sentimiento, no por la emoción, no por lo que está alrededor físicamente, sino entender que las cosas están en manos de Dios y que hay un final después de la circunstancia. El dolor y el sufrimiento que provocan las circunstancias no es la meta final. Es como los atletas tienen que entrenarse, y dentro de ese entrenamiento ellos tienen que ser sumamente disciplinados y padecen porque no pueden comer lo que quieran, porque tienen que levantarse a cierta hora, porque tienen que entrenar fuertemente. Y cuando alguien entrena, pues es cansado, es esforzarse, duele. Si el atleta se queda pensando cada día en todo lo que tiene que invertir de su esfuerzo, de su tiempo, y lo que él siente y lo que él sufre, va a desmayar, se va a desanimar, va a decir: esto ¿de qué me sirve?
el atleta no piensa así, el atleta está pensando en la competencia y está pensando en ganar, está pensando en obtener la medalla. Y eso le motiva y le inspira a cada día esforzarse y entrenar más fuertemente y a disciplinarse y a comer lo que tiene que comer. Asimismo, nosotros en las circunstancias tenemos que ver que son solamente un momento, que hay algo que es una meta final que nos va a traer a nosotros bendición, que vamos a ver la mano de Dios moverse en esas circunstancias, que eso nos va a ayudar también a madurar, que esa circunstancia nos va a ayudar a crecer, que esa circunstancia va a tratar algo en nuestra vida. Hay que aprender a ver que es más allá. Toda circunstancia, todo problema, vuelvo a decir, es temporal. No es el fin en sí mismo. Hay una meta, hay algo que va a traer a nuestra vida algo positivo. Y bueno, si no lo tenemos así, sería fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas, pero la palabra de Dios nos pide a no concentrarnos en los problemas, sino en la fortaleza que viene del Espíritu Santo para que tú y yo podamos atravesar esos valles y podamos salir con la victoria. Vamos a ver Efesios 3:16. Efesios 3:16. Aquí dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces Dios quiere fortalecerte en medio de la circunstancia cualquiera que ésta sea, fortalecer tu interior a través del Espíritu Santo, porque esa es una buena noticia, que todos los problemas, las necesidades, las circunstancias no las vamos a enfrentar solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros para darnos esa fortaleza interna que nos va a ayudar a tener la victoria. Para toda situación hay un propósito. Los problemas y las limitaciones van a tener beneficios que nos van a traer. En medio de toda circunstancia, tenemos que entender que en la dificultad nos vamos nosotros a acordar de los sufrimientos de Cristo, que en toda circunstancia nos va a llevar a depender de Dios y alejarnos del orgullo. Nos va a motivar a ver más allá de esta vida. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo lo que estamos viviendo ahorita es todo y tenemos miedo, ¿verdad? Aún inclusive a la muerte, pero tenemos que entender que nosotros vamos más allá de lo que vivimos en este tiempo. Aquí somos extranjeros y peregrinos, que hay vida eterna, entonces no debemos de centrarnos en las cosas de esta vida. Nos debe motivar a ver aún más allá de esta vida. Y todo problema y circunstancia le da a Dios la oportunidad de demostrar su poder, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate que nos enseña aquí el apóstol Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en las áreas de necesidad, en las debilidades. Por eso dice el apóstol que cuando él se encontraba en una situación adversa o en algo que le hacía ver su debilidad como hombre, sus carencias como hombre, dice, yo me gozo. ¿Cómo podemos gozarnos, verdad, en esas circunstancias adversas? Es difícil. Humanamente es como que imposible, como que fuera, verdad, de lógica. Pero aquí dice que él se goza no por en sí mismo la circunstancia, sino porque en esa circunstancia, dice, hay oportunidad para que Dios se manifieste con gloria, hay oportunidad, ¿verdad?, para que Dios le fortalezca. Y así es cuando tú te encuentras en una circunstancia difícil, está la circunstancia ahí, hay que enfrentarla, porque no por no enfrentarla se va a quitar, hay que enfrentarla. El Espíritu Santo quiere proveerte de esa fortaleza interna, te quiere dar esa gloria que te va a permitir enfrentarte a ella con valentía,
te va a dar la sabiduría para poder sacarla adelante. Porque cuando las cosas son tranquilas, pues todo va bien, no requieres de milagros, no requieres de algo extra, pero cuando hay una circunstancia adversa, eso nos lleva a depender más de Dios y nos lleva a ver el poder de Dios actuar en esa circunstancia. Muchas veces el poder de Dios actúa de una manera inesperada, porque tal vez nosotros estamos pensando que Dios responda de una forma, pero Dios no lo hace así, pero lo hace de otra manera, según su propósito eterno, porque fue como lo que vivió Pablo. Pablo vivió dice aquí su palabra, en esta porción que leímos, si tú la lees un poquito adelante, te vas a dar cuenta que él dice que tenía un aguijón en la carne. No se sabe qué era, unos dicen que era una enfermedad, unos dicen que era algo que no podía él superar, pero dice, yo ya le dije a Dios que me lo quite. ¿Y qué crees? Dios no se lo quitaba, pero Dios le enseñó que su poder se perfeccionaba en esa situación y en esa debilidad. Por eso, ¿verdad? Nos enseña a que nosotros veamos las situaciones difíciles como áreas de oportunidad para que Dios se mueva, y Dios lo va a hacer. No siempre lo va a hacer como nosotros queremos o como nosotros esperamos, pero lo va a hacer para la postre hacernos bien, y ahorita lo vamos a ver cómo también eso lo dice en su palabra. Ahora vamos a ver Hebreos 12, del 1 al 3, Hebreos 12 del 1 al 3. Tenemos que aprender a ser como ese atleta. El atleta, mencionaba hace un momento, no está fijándose en lo que tiene que sufrir, en lo que tiene que esforzarse. Él está pensando en el premio. Nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que estamos viendo, y nuestros ojos deben de estar centrados en Jesús, no en la circunstancia, porque es como cuando iban en la barca y estaba la tempestad ahí en el mar, y dice, ¿verdad?, que cuando estaba ahí entrando el agua a la barca, todos tenían miedo, todos se sentían inseguros, pero el Señor, ¿verdad?, le dijo, ¿por qué teméis? Y ellos estaban viendo alrededor que se podían hundir, pero cuando el Señor habló la palabra, ¿verdad?, al mar y a la tormenta, todo se tranquilizó, y el Señor los reprende y les dice que no tengan poca fe, porque hay que aprender a ver a Dios en medio de las situaciones. Bueno, vamos a ver Hebreos 12, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate, dice aquí, pon tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. Entonces, hay que aprender a ver las circunstancias no como el fin de nuestra destrucción, sino como una oportunidad para que Dios se mueva, y saber que son temporales y que Dios tiene propósito para ellas. Nuestros ojos no deben de estar en la tormenta, deben de estar en Jesús. Y dice aquí que tengamos los ojos puestos en Él, porque aún el mismo Jesús, cuando sufrió en la cruz, cuando Él sabía que iba a sufrir tremendamente, Él no puso sus ojos en el sufrimiento, Él puso sus ojos más allá, en lo que iba a traer la recompensa de su sacrificio. Como, ¿verdad?, lo mencioné en el atleta tiene puesta su mirada en el premio, en la medalla, en ganar. Jesús tenía puestos sus ojos, ¿verdad?, en que tú y yo íbamos a ser salvos de la ira, salvos de una condenación eterna. Él no puso sus ojos en ese momento en los látigos, no puso sus ojos en ese momento en el sufrimiento, porque si Él hubiera hecho así, hubiera desmayado. Pero Él puso sus ojos en el resultado de su sacrificio. Y por eso nos dice el versículo 3, tú considera a Él que sufrió. Dice, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, o sea, que no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque Jesús pasó mucho más de lo que tú y yo podemos padecer en esta vida. Él sufrió tremendamente para ir a la cruz. Todo, ¿verdad? El sufrimiento físico, el sufrimiento también emocional que Él pasó, es algo tremendo, algo que ni tú ni yo nunca vamos a poder vivir, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, consideremos a Jesús,
que Jesús atravesó todo eso y salió con victoria. Y tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, de Él, a ver la meta, para que nuestro ánimo, dice aquí, no se canse hasta desmayar. Ahora, en toda circunstancia hay dos opciones: verlo con los ojos naturales o verlo según los patrones eternos. Vamos a ver Mateo 16, 21, hablando precisamente del sacrificio de Jesús. Mateo 16, 21 y 23 al 23, ¿sí? Y vamos a ver aquí cómo Pedro, ¿verdad?, de una manera humana estaba viendo el sacrificio de Jesús. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, esto ya se los estaba anunciando y anticipando a los discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, en la de los hombres. Fíjense, Jesús sabía que tenía que ir a cumplir la profecía, a cumplir el propósito del Padre Celestial, de ir a la cruz, de tomar nuestro lugar, de ser ese sacrificio perfecto para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y él estaba diciéndole a los discípulos para que cuando atravesaran ese momento ellos supieran que eso estaba cumpliéndose, la palabra de Dios, las profecías. Pero Pedro no lo entendió así. O sea, Pedro lo único que centró su visión es en que él iba a sufrir. Y él le dijo: no, 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 Señor, que eso no te pase, que no te pase. Y yo creo que así a veces somos nosotros, ¿verdad? Que no nos pase nada malo, que no nos pase ningún problema, que no haya ninguna situación adversa. No, no, no. Pero el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo sus ojos en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres, en lo natural. Y Jesús estaba enseñándoles a ver más allá de lo que era en sí el sufrimiento que él tenía que padecer. Por eso le dice que era tropiezo para que se cumpliera la palabra. Entonces, en las circunstancias tenemos dos opciones: verlos como Pedro en este momento, con los ojos naturales, y ver solamente la circunstancia presente, o aprender a verlo con los ojos de la fe, sabiendo que hay propósito de Dios para esa circunstancia. Entonces, el enemigo, como en este caso, tratará de desanimarnos y de que nosotros nos centremos en lo temporal, en lo malo que hay ahorita en las circunstancias, y no ver las cosas desde la perspectiva eterna. Tenemos que aprender a ver más allá. Un ejemplo de esto, no lo vamos a leer, pero yo te voy a invitar a que tú, cuando tengas un tiempecito, leas Génesis 39, la historia de José el soñador. Tal vez tú conozcas la historia, tal vez no. Bueno, te invito a leerla en Génesis 39. José era un joven lleno de sueños, lleno de ilusiones, lleno de metas, de que Dios hiciera cosas extraordinarias en su vida. Y él siempre andaba con esos sueños. Hasta sus hermanos, ¿verdad?, lo apodaron como el soñador y se burlaban de él. Bueno, José, en medio de ese ambiente familiar, ¿verdad?, causó mucha envidia, causó mucho enojo en sus medios hermanos, y sus medios hermanos un día lo vendieron y dijeron: vamos a venderlo, vamos a matarlo, van a ver qué van a hacer de sus sueños, a ver nada. Y lo hicieron de esta manera, ¿verdad? Y él fue vendido a unos ismaelitas que lo vendieron a sí mismo como un esclavo en Egipto. Entonces, imagínate, llevaron a José, lo arrancaron de su seno familiar, de su tierra, y fue a dar a un país ajeno, un país extraño, como esclavo, después de ser un hijo consentido de su padre. Y ahí le pasaron muchas cosas que lo leemos y nos asombra, porque él, ¿verdad?, cayó como esclavo, lo difamaron, mintieron sobre de él, lo mandaron a la cárcel. O sea, pasó muchas cosas cuando él era un buen muchacho, cuando era un hombre trabajador, cuando era un hombre honesto, cuando era un hombre de confianza. Y le pasaron muchas cosas malas, ¿verdad? Y fue a dar a la cárcel. Y tú dices: ¿cómo es posible que haya vivido tanta injusticia?
Ciertamente fue injusticia la que vivió José, pero la verdad es que todo lo que a él le pasó lo fue acercando más y más hasta el lugar que Dios tenía proyectado para él. Y un día de la cárcel él fue trasladado al palacio de Faraón, al reino de Faraón, y se convirtió en el segundo hombre de Egipto. O sea, te das cuenta todo lo que a José le pasó en su vida, el ser vendido y el ser llevado como esclavo a Egipto, lo fue acercando a su destino, de tal manera que tú lees esa historia y te asombras, porque te das cuenta que Dios tenía plan para él, y así como Dios tuvo plan para José, tiene plan para nosotros, y a veces pasamos por circunstancias difíciles, tristes y muy feas, pero que si nosotros aprendemos a ver la circunstancia como Dios la ve, nos va a llevar a algo de bendición. Y José nunca tuvo amargura en su corazón. Esto es bien importante porque él aprendió a ver que en medio de la circunstancia Dios estaba con él. Y nosotros tenemos que aprender que en toda circunstancia Dios está con nosotros. Bueno, vamos a ver 2 versículos más. Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16. Dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hay luchas y hay pruebas en esta vida, pero el plan de Dios es a la postre hacernos bien. Y Romanos 8:28, un versículo muy conocido por la gran mayoría de los cristianos, nos enseña y nos dice que sabemos que que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en medio de todas las cosas, Dios siempre la va a sacar para bien. En medio de todas las cosas vamos a ser más que vencedores. Por eso tenemos que aprender a tener una visión correcta en las circunstancias, no a pensar que hemos sido dejados por Dios, no a pensar que las circunstancias nos van a comer, no a pensar que vivimos injusticias, sino aprender a ver que hay un más allá, que hay un propósito, que Dios se perfecciona en las debilidades, en las situaciones adversas. Y bueno, con esto estamos terminando nuestra enseñanza, que ha sido muy larga, ha sido de 5 partes, ¿verdad? Yo espero que todos me hayan seguido durante estas 5 semanas y pues hayan podido aprender algo juntamente conmigo, de que es bien importante que tengamos una visión correcta en todos los ámbitos. Tanto, ¿verdad? Tener una perspectiva correcta de Dios, tener una perspectiva correcta de nosotros mismos, poder ver a los demás como Dios los ve y poder ver las circunstancias también con la mirada de la fe. Y yo te doy las gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Yo sé que a veces no doy, yo siempre doy más bien enseñanzas muy largas cuando las puedo compartir en la iglesia, pero cuando estamos en transmisiones procuro que sea algo pues como más corto. Pero hoy yo sentí de parte de Dios el poder compartir esta enseñanza un poquito larga, pero que yo creo que en cada transmisión pudimos centrarnos en algo específico, y yo espero que haya traído bendición a tu vida, y te agradezco bastante que me hayas acompañado, y quiero invitarte a que pues continuemos en el estudio de la palabra de Dios, porque es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino y nos ayuda a tener una vida correcta, a una vida que agrade a Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado conmigo.